Bueno, empecemos por el principio. Los Juegos Olímpicos son mucho más que un evento deportivo. De hecho, son una de las operaciones de comunicación más gigantescas y complejas que existen en el mundo. Y esa es la gran pregunta, ¿no? No se trata solamente de levantar estadios, se trata de construir una narrativa, de contar una historia que justifique ese costo inmenso y que logre capturar la imaginación de miles de millones de personas. Y para entender cómo funciona todo esto, vamos a analizar un caso de estudio que es fascinante: Río 2016. A ver, cuando Río de Janeiro fue elegida como sede, la promesa que se hizo no era solo sobre una fiesta deportiva de 17 días. La palabra que se repetía por todas partes, la palabra clave que se le vendió al mundo y a su propia gente, fue legado. La idea era que los Juegos iban a transformar la ciudad para siempre, y por supuesto para bien. Y esta era la narrativa oficial. Como podemos leer en esta cita del propio ayuntamiento, todo se presentó como una inversión súper inteligente, donde la mayor parte del dinero, supuestamente, iba a beneficiar directamente a los habitantes a largo plazo. Una historia que la verdad suena muy pero muy atractiva. Pero casi inmediatamente, esa narrativa tan optimista chocó de frente con una realidad muy diferente. Más de 22,000 familias, imagínense, fueron desplazadas para poder construir toda la infraestructura de estos megaeventos. Entonces, el punto clave aquí es que el legado para algunos significó la pérdida del hogar para muchísimos otros. Y lo que vemos aquí es un contraste, bueno, es que es brutal. Por un lado, la promesa hablaba de un cambio de paradigma, de invertir en la gente más desfavorecida. Pero la realidad, documentada en las fuentes, fue el regreso a viejas políticas de desalojo, a veces por la fuerza, enviando a la gente a viviendas lejísimos, a horas de distancia, lo que les costó sus trabajos y la escuela a sus hijos. Esta desconexión tan grande no pasa por casualidad. Es el resultado de una comunicación planeada, elaborada con mucho cuidado. Para entenderla, tenemos que abrir, por así decirlo, el manual de estrategias que se usa para moldear cómo percibimos las cosas. En la comunicación política de hoy, casi nada se deja al azar. Se usa todo un conjunto de herramientas bien definidas para influir no solo en lo que pensamos, sino, y esto es lo más importante, en sobre qué temas pensamos. La primera herramienta es el agenda setting o el establecimiento de la agenda. Es un concepto bastante simple pero muy poderoso. Si los medios de comunicación hablan todo el tiempo del legado, de los estadios nuevos y casi no mencionan los desplazamientos, ¿de qué se va a centrar la conversación pública? Pues en eso. Nos eligen el foco de atención. Luego tenemos el framing o encuadre. Aquí ya no es solo qué historia se cuenta, sino cómo se cuenta. Por ejemplo, ¿los atletas paralímpicos son personas con discapacidad que superan obstáculos o son algo más? El encuadre define la perspectiva y con eso nuestra reacción emocional y toda nuestra interpretación. ¿Y quiénes son los que usan estas herramientas? Pues los famosos spin doctors. Son como los arquitectos de la narrativa. Su trabajo es tomar la realidad y, digamos, darle un giro para que se vea de la forma más positiva posible, asegurándose de que el encuadre y la agenda siempre favorezcan a sus clientes. Muy bien, volvamos a Río para ver cómo estas herramientas, que suenan un poco teóricas, se aplicaron en el mundo real. Esto nos va a ilustrar perfectamente cómo las ideas abstractas se convierten en estrategias muy concretas. El campo de batalla clave, por supuesto, fueron los medios de comunicación. Y hay un ejemplo fascinante de cómo funciona el encuadre que se puede ver en la cobertura de los Juegos Paralímpicos. Las investigaciones que se citan en nuestras fuentes revelan algo llamado la jerarquía de la discapacidad. Resulta que los medios tienden a darle más visibilidad a ciertos tipos de atletas, como los hombres en silla de ruedas, porque su físico se acerca más al ideal del atleta que se considera normal. Este es un ejemplo sutil pero muy poderoso de cómo el encuadre crea prioridades, incluso dentro de un mismo grupo. Pero la estrategia fue todavía más allá. En vez de centrarse solamente en la superación de la discapacidad, los medios en Río crearon un encuadre totalmente nuevo y mucho más llamativo: el atleta como un cyborg. Es que es fascinante ver cómo se armó este encuadre. El atleta cyborg es un híbrido, una mezcla de humano y tecnología.
Esta narrativa borra los límites, reduce la idea de fragilidad y la cambia por la de un cuerpo potenciado. Es una historia mucho más emocionante, más futurista, y en términos de comunicación, vende mucho más que simplemente hablar de discapacidad. Pero claro, inevitablemente, la tensión entre esa narrativa tan pulida y la cruda realidad de la gente se vuelve insostenible. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo de estas estrategias? Y el resultado de esta brecha entre la historia y la realidad fue un legado que los organizadores no planearon, para nada, pero que resultó ser muy, muy duradero. La periodista Juliana Barbaza, que citamos en las fuentes, lo resume de manera contundente. Después de años de observar todo el proceso, su conclusión es clarísima. El modelo olímpico, así como está hoy, simplemente no funciona como un motor para un desarrollo urbano que sea justo para todos. Y es que el mundo entero vio esta brecha. Vieron cómo el gobierno gastaba miles de millones en estadios, mientras los hospitales cerraban y los servicios públicos sufrían recortes. Esta disonancia, esta falta de coherencia, se convirtió en la historia principal. Y aquí está el impacto final. La experiencia de Río ayudó a que se esparciera un escepticismo global. El costo altísimo, tanto en dinero como en lo social, ha hecho que cada vez menos ciudades levanten la mano para organizar los Juegos. Irónicamente, este podría ser el legado más duradero de Río 2016. Esto nos deja con una pregunta que es crucial. Si la historia oficial se cae a pedazos, ¿qué es lo que de verdad queda? ¿Es solo escepticismo o es también una nueva conciencia de que un espectáculo tan grande exige que lo miremos con mucho más cuidado? Quizás, al final, el legado más importante es simplemente la lección aprendida.